Mi trabajo ha articulado tres espacios, que es la literatura, la historia y la filosofía en torno a la representación de lo femenino, cómo lo femenino se ha construido desde estas tecnologías de escritura, que son la filosofía, la literatura, la historia. Cuestionar esa representación implica reconocer la genealogía de esa escritura y ese otro, ese afuera, ese límite que logra cuestionar esas representaciones. Ahí, por ejemplo, he abordado el tema de cómo se constituye la idea de un republicanismo estatal en Chile, que es de alguna manera un republicanismo masculino o una república masculina que incorpora la idea de la igualdad y la libertad, pero sin embargo en la práctica genera una representación de lo femenino vinculado a lo materno y a una incorporación paradójica para las mujeres, donde las mujeres son incorporadas en el espacio de lo público, pero figuradas en tanto madres. E incluso las propias mujeres van, al ingresar al espacio de lo público, van a ingresar en tanto esa figuración materna. Eso uno lo ve durante el siglo XX, nos encontramos luego con el gobierno de Michelle Bachelet, donde ella va a explicitar esa organización masculina, donde la mujer va a ingresar al espacio de lo público vinculada a una representación aporética, donde se visibiliza en el espacio público, pero desde un conjunto de adjetivaciones vinculadas a la protección, a lo familiar, a la cercanía. Y uno se pregunta de dónde aparecen esas adjetivaciones para describir lo femenino. Allí uno podría pensar que es una configuración específica de la política chilena, donde las mujeres representan un lugar específico en el espacio público. No tanto en la figuración privada, allí lo sintomático es que esas definiciones privadas empiezan a poblar el espacio de lo público para la descripción de las mujeres. Si pensamos cómo ha sido el discurso y la práctica feminista en Chile, podríamos pensar que esa práctica y ese discurso tiene que ver con una traza más bien eficiente, es decir, incorporar una política afirmativa en términos de una definición fija de lo que son las mujeres, y desde esa definición fija generar una política eficiente para el ingreso de las mujeres vía derechos y extensión de los derechos. Podríamos pensar que la obra de Julieta Kirwood, si bien se enmarca dentro de esa política afirmativa, también va a generar una otra política, una política de invención de la representación de lo femenino en el espacio público. En ese sentido, el texto de Julieta Kirwood, que es Ser política en Chile, nudos de la sabiduría feminista, abre un otro lugar para pensar lo que es la política de mujeres, ya no solo como una política afirmativa, que es necesaria, pero también como una política de interrupción del concepto de lo femenino. En esa política de interrupción de esas figuraciones de lo femenino vinculadas a la familia sentimental, al contrato sexual, a la madre cívica, lo que va a hacer Julieta Kirwood, que decía que habían dos maneras, hay distintas otras maneras de entender lo que es una política de mujeres, pero si asumimos esas dos, una política afirmativa donde lo que va a estar centrada en la incorporación en el espacio público desde un reconocimiento especialmente otorgado desde la trama estatal, esa república masculina que va a definir qué son y qué hacen las mujeres y cuáles son sus roles en el espacio de lo común. Esa política va a tender a generar políticas remediales para las mujeres. Pensemos el postnatal y otro tipo de políticas que lo que buscan es corregir las desigualdades de las mujeres en el espacio de lo público. Sin embargo, hay otra política de mujeres que busca interrumpir el orden de significaciones que figuran a las mujeres en el espacio público. Y allí es una política que no busca ser eficiente, en el sentido de que no busca ser reconocidas desde el espacio del diagrama político estatal, sino que busca alterar precisamente esas figuraciones con las que las mujeres son narradas, especialmente la figura de la maternidad, la reproducción y el espacio privado. ¿Cómo se alteran esos tres lugares? La pregunta es, desde una política afirmativa parece que no, puesto que la política afirmativa necesita reconocer a ese sujeto al cual va a ser remediado desde las políticas del Estado, es decir, las mujeres, con un conjunto de características. Cómo se altera es generando otras figuraciones para las mujeres, y allí esa interrupción pasa por interrumpir el significante de lo femenino, y con ese otro conjunto de
de adjetivaciones con los cuales se describe lo femenino. Son cercanas, son protectoras, son más comunicativas, son más próximas. Interrumpir ese conjunto de adjetivaciones con el cual de alguna manera las mujeres son narradas en el espacio público y que las propias mujeres también asumen como una narración natural. Esa política de la interrupción busca interrumpir esas genealogías que narran a las mujeres desde ese lugar de lo femenino. Bueno, si lo pensamos acá en Chile, cómo se ha escrito el feminismo y la política de mujeres en Chile, podríamos decir que el concepto clave de ese discurso es la libertad. El discurso político de las mujeres desde comienzo de siglo, pensemos finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, 1872, 1873, se va a inaugurar con la traducción de un texto de John Stuart Mill que es sobre el sometimiento de la mujer. Ese texto lo traduce Martina Barros tempranamente, mucho antes que sea traducido en España, que va a ser en 1891, y ese texto lo que va a inaugurar es un feminismo liberal en Chile. Este feminismo liberal en Chile lo que va a poner énfasis en la idea de la libertad. Las mujeres necesitan sus derechos no para ser iguales, sino necesitan los derechos para tener libertad para decidir. Allí de alguna manera se enmarca lo que va a ser la política de mujeres de comienzos de siglo, y también uno podría pensar lo que va a ser el siglo XX. Un feminismo liberal que lo que va a poner énfasis es en una inclusión de las mujeres gradual, vinculadas a un orden democrático pedagógico. Las mujeres son iguales en la medida que se forman en el espacio de la escuela primero, el espacio de la universidad, y luego, cumplidos esos pasos, pueden ingresar, algunas, no todas, y allí las que ingresan lo que buscan es complementar el espacio público y no ser competencia a los hombres. Allí la palabra clave es la libertad, en el sentido de que la libertad va a estar vinculada al derecho de decidir de cada quien, pero no va a cuestionar el orden, digamos, de la representación de la mujer en el espacio público, ni de la distribución de los bienes en el propio espacio de lo común. Es decir, establecer un programa feminista liberal a un programa feminista igualitario. La diferencia tiene que ver que uno va a estar centrado más bien en el individuo, el chileno por ejemplo, más bien derechos y libertades individuales, y el segundo lo que busca es alterar el orden de la distribución, de cómo los sujetos son descritos y el lugar que les corresponde en el espacio de lo común, y lo que buscaría es precisamente alterar ese lugar y esa distribución. Este segundo feminismo, un feminismo que va a poner énfasis en la emancipación y en la igualdad, solo lo vamos a encontrar en los años 80. Y el texto clave es precisamente ese de Julieta Kirby, donde va a desplazar ese feminismo liberal por un feminismo la palabra clave va a ser la igualdad. La discusión el feminismo en Chile hoy podría estar escindida en dos: los estudios de género y las políticas feministas. Los estudios de género como el lugar más eficiente, o esa manera de generar un cuarto propio en el Estado. Pensemos cuando se inauguran los estudios de género o las políticas de género en Chile, es con la vuelta de la democracia, los años 90, donde las mujeres, luego de una acción importante contra la dictadura, van a pensar que es necesario generar un cuarto propio en el Estado, es decir, generar políticas de mujeres ya no en el margen, sino que desde el propio Estado. Allí pensemos la creación del CERNAM y también la generación de los estudios de género, la incorporación de las mujeres en la cuadrícula universitaria, no como una alteración, sino como una incorporación complementaria al espacio de la producción de conocimiento. Lo que hacen estas políticas estatales, ya sea universitarias, ya sea públicas, como el CERNAM, género se transforma metonímicamente en mujeres, política de mujeres, reificando ese significante mujer, y que finalmente se traduce en políticas afirmativas, ya sea tanto en el espacio de la política, en el espacio público, en el sector público, como en el espacio universitario. Versus a estas políticas de género están las políticas feministas, donde también allí todavía pueden ser escindidas en dos, donde está esa disputa entre movimentistas y teóricas, donde el feminismo
para algunas sigue reproduciendo una vieja polémica entre dónde está el verdadero feminismo, si está en las calles o si está en el espacio digamos, de la teoría. Esa vieja tensión que para mí, a mi parecer es más bien contraproducente, puesto que lo que genera es una pulsión por la identidad. ¿Cuál es el verdadero feminismo? Ese feminismo que está vinculado al movimiento de mujeres, y ahí nuevamente la reificación de mujeres, o ese feminismo que es más bien teórico. Bien podríamos describir la política escindida en tres niveles, o entender la igualdad en tres niveles. Una política de igualdad vinculada a un orden, digamos, un orden abstracto, universal, donde la igualdad es ese lugar donde, de donde nosotros podemos reclamar ese espacio igualitario, el espacio universal de la ley. Si la ley dice somos iguales, bueno, ¿por qué no se verifica en la práctica? Un segundo nivel de la igualdad, donde la igualdad viene precisamente a generar esa toma de palabra, a generar ese lugar donde no se verifica el espacio de desigualdad universal. Ahí siguiendo, por ejemplo, a Jacques Rancière en ese texto El desacuerdo, donde efectivamente la igualdad se da como ese espacio polémico o ese espacio de litigio en torno a ese esa ley universal donde hay un reclamo en ese ejercicio de la igualdad. Y entre un tercer nivel de la igualdad, donde la igualdad vendría a ser más bien un exceso. Ahí la pregunta es, bueno, ¿qué es esa igualdad como exceso? Que no busca incorporarse, puesto que el segundo nivel de la igualdad busca una política de incorporación. Si somos iguales, bueno, porque no somos parte de lo común, o porque la distribución de los bienes no corresponde del modo que debía ser. Este otro nivel del exceso más bien es una política que entiende la democracia como un exceso, ya no como un atenerse a la norma o un atenerse a la forma, sino como el exceso en la propia idea de democracia. Si lo que es la democracia es la igualdad, esta política del exceso lo que vendría a hacer es alterar ese orden, en la medida que ese orden se constituye en un cuerpo determinado. Y ese cuerpo determinado también genera afueras o se genera en la abyección de otros cuerpos. Alterar ese orden de la democracia, ese orden de ese cuerpo, implica alterar ese cuerpo de la democracia. Y esas políticas del exceso, que quizás no son eficientes en términos de un reconocimiento, en términos de eficiencia, en términos de incorporación o de corrección de un daño, la distribución sí lo que buscan es alterar un orden de la representación. El vínculo entre política y feminismo, si la pensamos en ese lugar de la interrupción o ese lugar no inesperado para pensar otras representaciones, otros cuerpos de la política, quizás el arte feminista, la performance, es un lugar de alteración del cuerpo de la política, donde es el cuerpo de las mujeres, de estas artistas feministas, que buscan interrumpir el orden de la representación, y de una manera bastante polémica. Por ejemplo, artistas visuales como Regina Galindo en Guatemala, cuando en esa performance se escribe en su pierna con un cuchillo perra. Entonces uno se pregunta, bueno, desde una política afirmativa de mujeres, ¿cuál es el objetivo de Galindo, que se escribe en su pierna el insulto que genera una subvaloración de las mujeres en el espacio público? ¿Qué está intentando hacer con esa performance Galindo? Una respuesta es que proviene desde una mutación también del feminismo, que algunos lo llaman postfeminismo, es asumir precisamente esa representación subalterna, subvalorada de las mujeres, y generar en el propio cuerpo de las mujeres, en el cuerpo del artista visual, esa representación, y desde allí generar la abyección a ese modo de representación de las mujeres, pero no ya recurriendo al lugar incontaminado de las mujeres,
pensar a las mujeres como buenas, santas y protectoras, sino que asumir el propio cuerpo como lugar de la inscripción del patriarcado y desde el propio cuerpo generar también la alteración a esa nominación. En ese sentido, la práctica feminista contemporánea en las artes visuales ha tendido a asumir precisamente el cuerpo del artista como ese lugar de la interrupción, más que generar una política ya sea pedagógica de enseñar cómo deben ser tratadas las mujeres o cómo debiesen ser pensadas las mujeres. Lo que buscan es alterar el orden de la política con su propio cuerpo y en el propio cuerpo de las artistas generar o demostrar ese daño de la sociedad patriarcal. Esa alteración del orden de lo sensible y lo visible, o cómo se vincula el orden de las cosas con las palabras, esa alteración proviene ya sea de estas tecnologías de escritura, ya sea de la literatura, también de las artes visuales, la performance, cómo la performance de alguna manera logra alterar el cuerpo de la política generando otro cuerpo. El cuerpo de las mujeres ya no santificado, sino que precisamente mostrando aquello que ha sido abyectado del espacio de lo común, el cuerpo de la mujer tal cual. En ese sentido, lo que hacen estas artistas visuales es presentar el cuerpo de la mujer y desde ahí generar una alteración también de lo público, de lo privado, volviendo público aquello que debía estar privado o debía ser privado, que es su cuerpo. Y no solo haciéndolo público, sino que también inscribiendo en su propio cuerpo esa trama patriarcal con la cual han sido excluidas. En ese sentido, en ese doble ejercicio de exposición y también de autoinscripción del daño patriarcal, lo que hacen es hacer visible aquello que constituye la subalternidad de las mujeres. Primero, la construcción del espacio privado y la guarda de aquel espacio por parte de las mujeres, y segundo, el conjunto de narraciones que narran el cuerpo de las mujeres. Y ahí la pregunta es cómo narrar el cuerpo de las mujeres por fuera de la narración patriarcal, o cómo generar otras genealogías para narrar lo femenino y a las mujeres por fuera de aquellas narraciones que las señalan de una manera determinada. La palabra clave del republicanismo estatal la podemos encontrar en el Código Civil de Andrés Bello de 1855. ¿Cuál es esa palabra clave? La idea de la diferencia. Ese concepto de la diferencia va a ser asumido por las políticas de mujeres, primero las liberales y luego las políticas de mujeres socialistas, donde la incorporación al espacio público va a ser en tanto diferencia. Se va a habitar el espacio público en tanto portadoras de aquella diferencia que va a estar vinculada a la maternidad. De algún modo, ese concepto que otorga Bello, que es la diferencia, va a ser la clave para entender el ingreso de las mujeres al espacio público. Sin embargo, se puede pensar que de los años 80 en adelante, esa palabra, la diferencia, va a transformarse o va a mutar para las políticas de mujeres. Ya no tanto va a ser la diferencia el lugar buscado para habitar el espacio público, sino que cuestionar precisamente el orden de la diferencia sexual. Ya no solo ingresar en tanto mujeres, sino que precisamente cuestionar la metáfora que estaba en la base del ingreso en las políticas de mujeres, que es la diferencia de los sexos. Cuestionar lo masculino y lo femenino para entender las políticas de las mujeres. Ese cuestionamiento de lo masculino y lo femenino, o la metáfora de la diferencia sexual, lo podemos vincular también a ese ejercicio o esa política poética o a la imaginación teórica necesaria para transformar el espacio de lo común, donde las mujeres no habiten el lugar de esa diferencia materno reproductora, sino que generar otros lugares y otras representaciones para las mujeres. Pensemos, por ejemplo, y asumiendo el lugar de las tecnologías, el ciberfeminismo, donde lo que se pone en cuestión es precisamente la trama de la diferencia sexual, puesto que el ciberactivismo, el ciberfeminismo ya no busca representarse en tanto mujeres, sino que es una alteración del orden de la representación, donde el ser mujer o el ser hombre ya no es lo relevante, sino que es precisamente alterar el orden de la política utilizando esa tecnología, donde lo que se cuestiona es ese orden de la diferencia sexual.
Nuevamente allí la descripción que se da a este contexto es el postfeminismo, donde lo que no se busca instalar es una política de mujeres en tanto mujeres, sino que cuestionar el orden de lo visible, ese orden patriarcal, desde el cuestionamiento de la metáfora que estaría en su base, que es la diferencia de los sexos o la diferencia sexual. Estas otras maneras de entender la política de mujeres, yo creo que es más bien situarla en una transformación epocal, es decir, teletecnológica. Hubo una transformación, pensemos los años 50, que tiene que ver con una transformación epocal, que va por, primero, la Declaración de los Derechos Humanos, 48, segundo, con la masificación de los medios, y tercero, con el descubrimiento de la cadena de ADN. Esos tres hechos generan una transformación de la autocomprensión de lo humano, o cómo nos autocomprendemos. Esta autocomprensión que pasa por, primero, entender el cuerpo como un código abierto, flexible, es decir, ya la materialidad del cuerpo también va a ser narrada desde un código específico. Pensemos el código de ADN. Las políticas de mujeres, la política feminista también va a generar allí una transformación, asumiendo esa transformación del dispositivo. Por ejemplo, asumir la técnica, asumir los medios como un lugar válido para la transformación del espacio de la política. Más que ser reactivas a los medios o a la técnica, lo que hace el feminismo contemporáneo es asumir precisamente esa alteración teletecnológica y desde allí generar una política. Pensemos el texto de Donna Haraway, el Manifiesto Cyborg, donde ese texto de 1983 es un índice de la mutación de las políticas de las mujeres, donde lo que va a hacer Donna Haraway en ese texto es cuestionar el orden de lo natural, de la identidad y del origen. Allí, alterando esos tres lugares, el feminismo también altera su lugar tradicional o su reclamo tradicional, que era ese reclamo identitario de las mujeres. El Manifiesto Cyborg lo que pone en tensión es precisamente esa distinción entre cultura y naturaleza. Una distinción que es que de alguna manera es representada por Haraway en la medida de lo que es una distinción generada desde un espacio tecnológico donde la naturaleza es también es la representación tecnológica de un cuerpo. Lo que cuestiona ese texto de Donna Haraway es precisamente la comunidad de mujeres como el lugar de transformación y emancipación de las mujeres. Es decir, para la transformación de las mujeres es necesario reconocerse en tanto una comunidad de mujeres y asumir ese significante mujeres. ¿Y qué estamos diciendo con ese significante mujeres? Rápidamente nos damos cuenta que cuando decimos comunidad de mujeres, para hacer una política transversal, tenemos que establecer el cuerpo de la mujer como el índice para esa política. Pensémoslo como la política tradicional, cuando hay acuerdos entre las mujeres de distintos partidos políticos, la agenda tiene que ver o con el postnatal o con otro tipo de medidas que pasan por el cuerpo y por la reproducción de las mujeres. Lo que hace Donna Haraway en ese texto es precisamente cuestionar el orden de lo natural para entender el cuerpo de las mujeres. Y se pregunta si efectivamente hay algo como lo natural para las mujeres cuando narran su cuerpo. La discusión en torno a las ciudadanías de los años, pensemos los años 90 en adelante, van a asumir primero la constatación de si la ciudadanía está vinculada a los derechos, porque la ciudadanía significa tan poco. Ser ciudadano en un orden, por ejemplo, neoliberal, implica casi nada. En la medida que la ciudadanía se narra se narra salarialmente, se es ciudadano en la medida que se tiene un salario determinado. Se accede a los bienes de la sociedad en la medida que se tiene un salario X, que puedo acceder a los distintos bienes, la salud, la educación. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es la ciudadanía frente a esa narración salarial de la ciudadanía? Una corrección a ese déficit de la ciudadanía pasa por la idea de incorporar la idea de derechos económicos.
Si la ciudadanía hoy se narra como bajo ese orden salarial, lo que se debe corregir son los derechos económicos, vincular ciudadanía y derechos económicos, entregar derechos en la medida que se tenga un salario determinado. Una otra alternativa son los derechos, entender la ciudadanía vinculada a los derechos humanos. Si la ciudadanía implica algo, implica la garantía de los derechos, lo que debe hacer la ciudadanía es efectivamente garantizar esos derechos principalmente humanos. Y allí se vincula ciudadanía y derechos humanos. Otro escenario es este de las ciudadanías sexuadas, que lo que vendría a ser es cuestionar el orden universal tanto del ingreso, la distribución económica o de los derechos humanos y generar una política de interés. No necesariamente las descripciones de los derechos o la descripción de las ciudadanías económicas resuelven ciertos problemas que tienen que ver con la identidad. Allí, ante ese problema, se piensa necesario presentar esto de las ciudadanías sexuadas, donde la ciudadanía no sea un registro abstracto universal, sino que refleje decisiones personales, donde la ciudadanía también tiene que ver con un cuerpo determinado. Y ese cuerpo determinado se represente también de una manera determinada en el campo de la política. Primero tenemos esta descripción de la democracia procedimental, elitista y también invertida. Y segundo, tenemos el binominal, que si a esos tres elementos le adjuntamos el binominal, la pregunta es de qué manera las mujeres, si ya hay una representación que genera una identidad subalterna en el espacio de lo común, de qué manera participan en el espacio de lo político. Frente a esta política invertida, a una democracia invertida, a una política de procedimientos, a una desafección en la participación. Y al binominal la pregunta es de qué manera la gran cantidad de mujeres que les interese la política pueden participar en política. Ahí una respuesta, bueno, las que participan en política son aquellas mujeres que están vinculadas a la élite, a alguna de las élites de poder. Ahí pensemos en el libro de Clarissa Hardy, El liderazgo, donde efectivamente ella va a explicitar ese orden. Hay un orden de la política que tiene que ver con las élites, entonces las mujeres que ingresan al espacio de la política deben participar, ser parte de alguna élite. La pregunta es, ¿esa es la mejor manera de entender la democracia en Chile? No me parece. Yo creo que la política debiese alterar ese orden de esta democracia elitista, invertida hacia el Ejecutivo, y generar un espacio de la política donde las mujeres interesadas en la política, independiente del lugar de donde provengan, puedan participar en el espacio de la política. Y eso implica no asumir ese modo político que, por ejemplo, la paridad, que si bien es interesante, es correcto, es necesario, al generarlo solo desde arriba, solo desde el Ejecutivo, genera una inclusión que es elitista, puesto que las mujeres que van a ingresar al espacio de los ministerios, que es lo que intenta hacer Michelle Bachelet, al incorporar 10 mujeres ministras, es precisamente incorporar 10 mujeres ministras, pero desde un grupo determinado de mujeres, sin generar una política de incorporación de mujeres no pertenecientes a las élites ya determinadas para participar. La pregunta es, ¿qué otras políticas generar? Una respuesta es la política de cuotas. Hacer que los partidos políticos incorporen un porcentaje obligatorio de participación de mujeres. Y ya no corregir desde arriba, sino que es corregir desde los propios partidos y desde allí desorganizar el orden de la representación masculina en los partidos políticos.